Cada noche de luna nueva, Liora Valeko llevaba flores al mercado negro para venderlas a gente que jamás quería ser recordada por su rostro. Sabía bajar la mirada, guardar silencio y entendía mejor que nadie que la compasión, en un lugar así, podía costarle la vida a cualquiera. Pero cuando vio a un lobo negro enorme, encadenado con plata helada, sangrando sobre el piso de la subasta sin inclinar la cabeza, Liora hizo la estupidez más grande de su vida. Entregó todo el dinero que había juntado para comprar la libertad de su madre y salvó a la bestia. Lo que no sabía era que aquel lobo no era un animal salvaje. Era el último heredero de la manada que una vez dominó el norte, y el hombre que le había robado el trono estaba parado justo detrás de ella. La primera regla del mercado de luna nueva era sencilla. Nadie miraba demasiado tiempo lo que no podía pagar. Liora Vale la había aprendido antes de cumplir 17 años, cuando bajó por primera vez a los túneles de Raven Hollow con una canasta de lirios blancos y los dedos tan fríos que apenas podía sostener las tijeras. Desde entonces habían pasado varios inviernos, suficientes para que su rostro dejara de mostrar miedo, aunque el miedo siguiera caminando con ella como una sombra pegada a los talones. Aquella noche, el aire bajo la ciudad olía a humedad, hierro viejo, perfume caro y sangre recién limpiada. Las lámparas de aceite ardían con una flama azulada sobre los puestos de marfil, pieles, joyas robadas y frascos de vidrio sellados con cera negra. Gente con máscaras de seda caminaba entre los pasillos estrechos. Nobles, criminales, curanderos sin licencia, lobos exiliados y comerciantes que sonreían como si cada diente fuera una promesa falsa. Liora avanzó con su caja de flores contra el pecho. Vendía coronas de cempasúchil para funerales discretos, rosas negras para pactos de sangre, ramilletes de lavanda para disimular el olor del veneno. Sus flores llegaban a bodas sin nombre y velorios sin cadáver. Nadie le preguntaba de dónde venía. Ella tampoco preguntaba a dónde iban. Esa noche necesitaba venderlo todo. En el bolsillo interior de su abrigo, llevaba una bolsita de cuero con monedas de plata. Había tardado casi 3 años en juntarlas. Cada pétalo vendido, cada arreglo entregado a medianoche, cada favor cobrado con una sonrisa humilde había terminado en esa bolsita. Al amanecer, si nada salía mal, pagaría la última parte del contrato médico de su madre. El dueño de la botica negra rompería el sello de deuda y Maren Vale podría salir de la habitación donde llevaba meses viviendo como una prisionera con sábanas limpias. Liora se repitió eso mientras cruzaba el tercer arco del mercado. Compra la libertad de mamá. Vende las flores. No te metas en nada. Entonces se escuchó el rugido. No fue un rugido común. Le atravesó el pecho con una vibración baja, profunda, tan llena de rabia que varios compradores se detuvieron a mitad del pasillo. Una mujer con máscara de perlas dejó caer su copa. Un guardia soltó una risa nerviosa y apretó el mango de su cuchillo. Liora debió seguir caminando. En cambio, giró la cabeza. Al fondo del mercado, donde las paredes estaban reforzadas con barrotes de hierro y runas antiguas, se había reunido una multitud. La zona de subastas siempre atraía a los peores compradores, pero aquella noche había demasiada gente, demasiados guardias, demasiado silencio debajo de los murmullos. Liora se acercó con cuidado, usando su caja de flores como excusa. Fingió ofrecer un ramo a un hombre de capa gris y logró colarse entre 2 columnas. Ahí lo vio. Un lobo negro ocupaba el centro de la plataforma. Era más grande que cualquier bestia que Liora hubiera visto en su vida. Su pelaje parecía tragarse la luz, y sus ojos, de un dorado intenso, ardían bajo la sombra de una cadena de plata que le rodeaba el cuello. Tenía heridas en los costados, marcas de látigo en el lomo y un bozal de metal sujeto con clavos finos. La plata le quemaba la piel. Cada vez que respiraba, una línea de humo subía desde su cuello. Aún así, seguía de pie. El subastador levantó los brazos con una sonrisa brillante. «Damas y caballeros, esta pieza fue capturada en la frontera del norte. Ha matado a 5 hombres armados.
Despedazó una jaula de roble negro y resistió una dosis de veneno que habría tumbado a un alfa adulto por 3 días completos. La multitud murmuró con placer. Liora sintió náuseas. Un muchacho del servicio tropezó cerca de la plataforma mientras cargaba una bandeja. Cayó de rodillas, justo al alcance del lobo. Todos se tensaron. Alguien incluso soltó una carcajada, esperando sangre. El lobo giró la cabeza. Podía haberlo atacado. La bandeja quedó tirada. El joven temblaba, incapaz de moverse. El lobo abrió el hocico apenas lo suficiente para respirar contra el bozal. Luego apartó una de sus enormes patas, dándole espacio para arrastrarse lejos. Liora dejó de respirar. Sus dedos se cerraron alrededor de la caja de flores. Una bestia rabiosa no medía su fuerza para evitar matar a alguien débil. Una criatura sin mente no elegía contenerse cuando todos a su alrededor esperaban violencia. Aquel lobo estaba atrapado, herido, humillado, y aún así, conservaba algo que ningún látigo le había arrancado. Dignidad. El subastador chasqueó la lengua, molesto por la falta de espectáculo. No se preocupen, la plata lo mantiene dócil. Por ahora. Liora bajó la mirada al collar Reiar. Entre las quemaduras y la sangre seca distinguió símbolos tallados. No eran marcas de cazadores comunes. Había trabajado suficientes años con flores funerarias para reconocer runas de juramento. Aquella cadena no sujetaba solamente el cuerpo. Estaba diseñada para forzar obediencia, para retorcer la voluntad de quien la llevaba. La puja comenzó. Las voces subieron rápido. 500 monedas. 600. 1000. Cada oferta era recibida con aplausos suaves, como si estuvieran comprando un caballo fino y no a un ser vivo que respiraba entre humo y dolor. Liora metió la mano en su abrigo. Sintió la bolsita de cuero. La imagen de su madre apareció en su mente. Pálida, débil, con las manos sobre el regazo y una sonrisa cansada cada vez que Liora prometía que pronto todo terminaría. El lobo volvió a rugir. La plata chisporroteó en su cuello. Esta vez, cuando sus ojos dorados recorrieron la multitud, se detuvieron en ella. Liora sintió que la miraba como si la hubiera reconocido desde antes de nacer. El subastador levantó el mazo. Nadie ofrece más. La garganta de Liora se cerró. Tenía que irse. Tenía que pensar en su madre. Tenía que sobrevivir. Pero el lobo seguía mirándola. Liora levantó la mano. Yo lo compro. El mercado entero se quedó en silencio. Durante unos segundos nadie se movió. Después la risa empezó a crecer como fuego en paja seca. Primero fue un hombre junto a la baranda. Luego una mujer con máscara de zorro. Luego media sala se burló de Liora como si acabara de contar un chiste en medio de una ejecución. El subastador inclinó la cabeza, fingiendo amabilidad. Señorita Vale, ¿está segura de que entiende lo que se está vendiendo aquí? Liora sintió todas las miradas sobre su vestido sencillo, sus botas gastadas, las flores marchitándose en la caja. En ese lugar, la pobreza tenía olor, y los depredadores lo percibían mejor que la sangre. Entiendo que abrió la subasta al público, respondió ella, cuidando que su voz no temblara. Y entiendo que el último precio fue de 1000 monedas de plata. El subastador sonrió más despacio. 1200. Liora apretó la bolsita dentro del bolsillo. 1250. Un murmullo recorrió la sala. Ya no se reían igual. Algunos empezaban a preguntarse quién era ellas en realidad. ¿Quién podía estar detrás de una florista capaz de pujar por una criatura así? Nadie. Eso era lo peligroso. El hombre de capa gris, al que Liora había intentado venderle flores minutos antes, levantó 2 dedos. 1500. El corazón de Liora cayó hasta el estómago. Reconoció el tono. No era deseo de compra. Era una maniobra para ahogarla. El subastador la miró con placer. 1500. La señorita desea continuar. Liora hizo cuentas en silencio. Si entregaba todo, aún no bastaría. Sus dedos buscaron la cadena de cobre que llevaba bajo el cuello del vestido.
En ella colgaba el anillo de su madre, lo único que Maren había conservado de los años anteriores a la deuda. Liora lo arrancó. 1.500 monedas de plata y este anillo de cobre antiguo. Tiene sello de boticaria certificada por la vieja orden de Belmire. Algunos compradores se inclinaron hacia adelante. La vieja orden había desaparecido hacía años, pero sus sellos todavía abrían puertas donde el dinero no alcanzaba. El subastador dejó de sonreír por primera vez. El hombre de capa gris giró apenas la cabeza hacia alguien detrás de la plataforma. Liora siguió el movimiento sin levantar demasiado los ojos. Allí estaba él, un caballero de cabello plateado, vestido de negro, con guantes impecables y una copa de vino oscuro entre los dedos. No llevaba máscara, no la necesitaba. Había rostros que funcionaban mejor al descubierto porque todo el mundo entendía el peligro de recordarlos. Lord Kyle Barrick. Liora lo conocía por retratos y rumores. Señor del norte provisional, protector de las manadas fronterizas, benefactor de casas nobles arruinadas, un hombre capaz de regalar pan en público y comprar verdugos en privado. Kyle la observaba con una calma insoportable. Levantó la copa hacia ella, como si brindara por una vieja amiga. El cuerpo de Liora se enfrió. El subastador golpeó el mazo una vez. Vendido. El sonido retumbó en los túneles. Liora firmó el registro con mano firme. El empleado del mercado le acercó una hoja de pergamino adicional, sellada con cera negra. Costos de traslado, garantía de daños y cuota de seguridad, dijo sin mirarla. Debe firmar aquí también. Liora leyó la primera línea y sintió un pinchazo helado en la nuca. No era una factura, era una promesa de sangre. Si el lobo mataba a alguien antes del amanecer, la deuda recaería sobre ella. Si escapaba, ella respondería. Si alguien reclamaba propiedad previa sobre la bestia, ella sería entregada como compensación. Una trampa elegante. Kyle seguía bebiendo vino. Liora tomó la pluma. Antes de firmar, dejó caer una gota de aceite de jazmín sobre la esquina inferior del pergamino. El líquido reveló por un instante la tinta escondida bajo las cláusulas visibles. Propiedad transferible al reclamante original. Entonces entendió. Kyle no quería comprar al lobo de vuelta. Quería que ella lo sacara del mercado para poder cazarlo fuera de las reglas de la subasta. Liora firmó de todos modos. El empleado sonrió. Ella le devolvió la pluma y, con el mismo movimiento, rozó su manga con 2 dedos cubiertos de polen amarillo. «Dígale a sus hombres que no me sigan demasiado cerca», murmuró. El empleado parpadeó, confundido. Liora recogió la cadena principal del lobo. Pesaba tanto que casi le arrancó el hombro. La plata estaba fría incluso a través del guante. El animal bajó la cabeza lo suficiente para mirarla de cerca. Sus ojos dorados no tenían gratitud, tenían rabia, advertencia y una inteligencia feroz que la hizo sentir expuesta. «Camina», susurró ella. «O los dos morimos aquí». El lobo obedeció. Eso asustó a más de uno. Cruzaron el mercado bajo un silencio lleno de cuchillos. Liora caminaba al frente, con la caja de flores vacía contra un costado y la cadena en la otra mano. Detrás de ella, el lobo avanzaba dejando manchas oscuras sobre la piedra. Al llegar al segundo arco, el empleado que había tocado el polen empezó a toser. Primero, suave, luego con desesperación. Los guardias que iban tras Liora se detuvieron para ayudarlo. El polen de lirio negro cerraba la garganta durante unos minutos, suficientes para crear caos y miedo. Liora no corrió hasta llegar al pasillo de las velas. Entonces tiró de la cadena. Ahora, el lobo se lanzó hacia adelante. Atravesaron una cortina de cuero, bajaron una escalera angosta y llegaron a un túnel de drenaje que Liora había usado años atrás para evitar cobradores. Detrás de ellos sonaron gritos, botas, acero saliendo de vainas. Un hombre apareció frente a ella con una ballesta. Liora arrojó al suelo un frasco pequeño. El vidrio se rompió y una nube blanca explotó entre ambos. El hombre disparó a ciegas. La flecha rozó la mejilla de Liora y se clavó en la pared. El lobo rugió.
La cadena de plata brilló con violencia, intentando frenarlo. Él cayó sobre una rodilla, temblando, pero empujó contra el dolor. Un eslabón se partió con un chasquido brutal. El oprascobre, el hombre de la ballesta, apenas tuvo tiempo de abrir la boca. El lobo lo golpeó contra la pared con el cuerpo entero. La piedra crujió. La ballesta cayó al agua sucia del túnel. Liora se quedó inmóvil. El lobo giró hacia ella, respirando con dificultad, el bozal manchado de sangre ajena. Podía atacarla. Podía huir. Podía dejarla allí para que los guardias la despedazaran. En lugar de eso, volvió junto a ella y bajó la cabeza, dejando que tomara el tramo roto de la cadena. Liora tragó saliva. «Bien», susurró, aunque las piernas le temblaban. «Entonces sigamos vivos un poco más». A sus espaldas, una voz elegante resonó desde la entrada del túnel. «¡Qué decepción, señorita Vale! Yo esperaba que durara menos». Liora miró hacia atrás. Lord Kyle Barrick estaba de pie entre las sombras, sonriendo como si todo hubiera salido exactamente según su plan. Liora no esperó a que Kyle terminara de sonreír. Metió la mano en su caja de flores, sacó el último ramillete de lavanda seca y lo aplastó contra la lámpara de aceite más cercana. La llama prendió rápido. El humo subió en una columna espesa, dulce, casi agradable. En un túnel cerrado, ese aroma podía dormir a un caballo en menos de un minuto. Kyle retrocedió apenas. Sus guardias no fueron tan listos. 2 entraron con espadas cortas y cayeron tosiendo antes de cruzar 5 pasos. Liora jaló la cadena del lobo y se lanzó por el conducto lateral, donde el agua les llegaba a los tobillos y las ratas escapaban chillando entre las grietas. El lobo corría mal. Cada movimiento le arrancaba un sonido bajo, furioso, y la plata seguía quemándole el cuello. Aún así, cuando Liora tropezó con una raíz atravesada en el suelo, él giró de inmediato y metió el cuerpo entre ella y la entrada del túnel. Una flecha de plata pasó silbando. Se clavó en el costado del lobo. Él no cayó. Liora sintió que algo dentro de ella se quebraba de pura rabia. «Ven», dijo, más fuerte de lo prudente. «Ya casi llegamos». No sabía si la entendía. Él la miró con esos ojos dorados, respiró una vez y siguió. Salieron por una rejilla oxidada detrás de los lavaderos abandonados de Raven Hollow. Arriba, la noche estaba helada. Las campanas de la ciudad marcaron la medianoche con golpes lentos. Nadie caminaba por esas calles a esa hora, salvo borrachos, cobradores y gente que prefería esconderse de la luz. Liora condujo al lobo por callejones que conocía de memoria. Pasaron junto a paredes cubiertas de humedad, balcones vencidos, puertas cerradas con 3 cerrojos. En una esquina, una patrulla miró hacia ellos, pero Liora soltó un puñado de pétalos rojos al viento. El polvo escondido entre las flores ardió en el aire y dejó un olor agrio, parecido a carne podrida. Los caballos de la patrulla se encabritaron. Para cuando los soldados recuperaron el control, Liora y el lobo ya habían desaparecido. La tienda de flores estaba en una calle estrecha, entre una sastrería cerrada y una capilla sin sacerdote. El letrero de madera decía Flores Vale, aunque la pintura estaba tan gastada que algunas letras parecían cicatrices. Liora abrió la puerta trasera con una llave escondida dentro de una maceta rota. «Entra». El lobo dudó. «Si quisiera venderte de vuelta, ya estaría contando monedas», dijo ella, sin paciencia para delicadezas. El animal cruzó el umbral. Dentro de la tienda, el olor de la sangre se mezcló con rosas, tierra mojada, cera de velas y flores funerarias. Había coronas colgadas del techo, cubetas con agua oscura, listones negros enrollados sobre la mesa y un pequeño altar con una vela consumida casi hasta el final. Liora cerró con tranca. Luego se permitió respirar. Duró poco. El lobo se desplomó sobre las tablas del piso. La flecha de plata seguía clavada en su costado, y el collar le había dejado la piel abierta bajo el pelaje. Liora se quitó el abrigo, se arrodilló junto a él y abrió un cajón lleno de pinzas, vendas, frascos de alcohol y ungüentos. «Si me muerdes, te juro que te cobro cada venda».
El lobo soltó un gruñido bajo. Sí, sí, muy aterrador. Ella tomó la flecha con un paño grueso. La plata le quemó incluso a través de la tela. Contó hasta 3 en voz baja y tiró. La flecha salió con un sonido húmedo. El lobo golpeó el piso con una garra, pero no la atacó. Liora presionó la herida con una mezcla de milenrama y sal negra. Después preparó una pasta para las quemaduras del collar. Al acercarla al cuello, los símbolos de la cadena brillaron. La reacción fue inmediata. El lobo levantó la cabeza y le enseñó los dientes. Liora se quedó quieta. Esto duele, ya lo sé, pero si esa cosa sigue cerrándose, te va a cortar la garganta antes del amanecer. El lobo respiraba fuerte. Sus ojos estaban clavados en ella, feroces y agotados. Poco a poco bajó la cabeza. Liora aplicó la pasta alrededor de la plata. La piel chisporroteó. La cadena pareció contraerse, como si tuviera vida propia. Entonces ella vio algo entre la sangre y el metal. Un símbolo raspado a medias. Una espina negra rodeando una luna. Su mano se detuvo. Conocía ese emblema. Lo había visto en monedas antiguas, en libros prohibidos de herbolaria, en un retrato escondido dentro de la botica donde atendían a su madre. Blackthorn. La casa caída del norte. Liora miró al lobo con el pulso golpeándole la garganta. ¿Quién eres? El animal cerró los ojos. Por un momento Liora pensó que se había desmayado. Después el aire cambió. Los huesos crujieron. El lobo arqueó el cuerpo. El pelaje se retrajo en oleadas oscuras. Las patas se alargaron. Las garras se hundieron en dedos humanos. El hocico se acortó con un sonido que hizo que Liora apretara los dientes. La cadena de plata cayó contra el cuello de un hombre desnudo, cubierto de heridas, enorme, temblando de dolor y rabia. Liora se levantó de golpe y tomó unas tijeras de podar. El hombre abrió los ojos. Eran los mismos ojos dorados. «Baja eso», dijo con una voz áspera, como si llevara meses sin usarla. Liora apretó más las tijeras. «Estás en mi tienda, sangrando sobre mi piso. Tú baja el tono». Algo parecido a sorpresa cruzó su rostro. Luego intentó incorporarse y casi volvió a caer. Ella no se acercó hasta estar segura de que no iba a lanzarse sobre ella. «Necesitas agua. Necesito que te alejes de mí. Eso puedo hacerlo después de que dejes de morirte». El hombre soltó una risa seca que terminó en tos. Liora tomó una manta del estante y se la arrojó. Él la atrapó con torpeza y se cubrió la cintura sin apartar la mirada de ella. «¿Cómo te llamas?», preguntó Liora. Él tardó demasiado en responder. «Rowan». «¿Rowan qué?». Su mandíbula se tensó. «Solo Rowan». Liora miró el collar. El símbolo raspado seguía visible bajo la capa de ungüento. «Claro, y yo vendo flores porque soy duquesa». Rowan la observó con una mezcla peligrosa de cansancio y advertencia. «Compraste algo que no entiendes. Compré a alguien que estaban torturando. Compraste una guerra». Antes de que Liora pudiera contestar, un golpe sonó en la puerta principal de la tienda. Uno solo, firme, educado, luego otro. Liora apagó la lámpara de un soplido. Rowan intentó ponerse de pie, pero el collar brilló y lo obligó a doblarse con un gruñido ahogado. Desde el otro lado de la puerta, una voz masculina habló con calma. «Señorita Vale, lamento visitarla tan tarde. Me temo que olvidó algo en el mercado». Liora reconoció esa voz. Lord Kyle Barrick. En la madera de la puerta, algo húmedo comenzó a deslizarse desde la cerradura. Una marca de lobo invertida apareció lentamente, dibujada con sangre fresca. Liora miró la marca de sangre en la puerta y sintió que el estómago se le apretaba. El símbolo estaba dibujado al revés. La luna bajo la espina, la señal que en las viejas historias se usaba para declarar a un alfa como traidor a su propia sangre. Quien dejaba esa marca no iba a pedir permiso para entrar. Rowan apretó los dientes y trató de levantarse otra vez. La cadena de plata se iluminó en su cuello y lo obligó a apoyarse contra la mesa de trabajo, tirando al suelo un florero lleno de crisantemos. «Quédate quieto», susurró Liora. «Si abre esa puerta, te va a usar para obligarme a salir». «Entonces no vamos a abrir». El golpe volvió a sonar.
más suave, casi cortés. «Señorita Vale», dijo Kael desde afuera, «usted y yo sabemos que esa cerradura no va a detenerme, pero soy un hombre educado. Prefiero conversar antes de romper propiedad ajena». Liora caminó hacia el mostrador, tomó un saco de pétalos secos y lo vació bajo la rendija de la puerta. Luego abrió un frasco de vinagre negro y dejó que el líquido empapara las flores. El olor subió de inmediato, agrio y penetrante. Rowan la miró con desconfianza. «¿Qué es eso?» «Una mala bienvenida». Del otro lado, uno de los hombres de Kael tosió. Después otro. Liora escuchó botas retrocediendo sobre los adoquines mojados. Kael soltó una risa baja. Ingeniosa, su madre también tenía ese talento. La mano de Liora se congeló sobre el frasco. Rowan notó el cambio en ella. «No le contestes». Pero Kael ya había clavado el cuchillo donde quería. Maren Vale preparaba remedios maravillosos antes de volverse tan frágil. Una lástima. Hay deudas que enferman más que la fiebre. Liora sintió calor en los ojos, pero no permitió que su voz se quebrara. «Mencione a mi madre otra vez y le voy a mandar algo peor por debajo de la puerta. Me agrada su carácter, por eso voy a ofrecerle una salida. Entregue al lobo antes del amanecer y la deuda médica de Maren desaparecerá. Su madre volverá a respirar aire limpio. Usted conservará su tienda, sus flores y esa vida pequeña que tanto se esfuerza por proteger». Rowan bajó la mirada. El silencio que dejó fue más pesado que cualquier respuesta. Liora entendió lo que él pensaba, que ella debía entregarlo, que sería lógico, que una desconocida no tenía motivo para arruinarse por un hombre herido que apenas le había dicho su nombre. Ella tomó las tijeras de podar, cortó el resto de la cadena rota que arrastraba por el suelo y la dejó caer sobre la mesa. «Váyase, Lord Barrick». Hubo una pausa. «Piénselo bien, niña. Ya pensé demasiado en esta ciudad. Siempre gana el que amenaza primero, el que cobra más caro, el que compra testigos y firma contratos con sangre ajena. Hoy estoy cansada». La marca de la puerta se oscureció, como si la sangre hirviera. «Entonces nos veremos pronto». Los pasos se alejaron, pero Liora no se movió hasta que el silencio volvió a llenar la calle. Después cayó sentada sobre una caja de listones, con el corazón golpeándole tan fuerte que casi le dolía. Rowan la observó desde la mesa. «Acabas de rechazar la libertad de tu madre por alguien que podría destruirte». «Todavía no sé si puedes destruirme», respondió ella. «De Kael ya estoy segura». Por primera vez, desde que había cruzado el umbral de la tienda, Rowan no la miró como una amenaza. La miró como si acabara de descubrir algo imposible. Liora se levantó antes de que esa mirada la volviera torpe. «Necesito revisar esa cadena. Si Kael la quiere de vuelta, hay algo grabado ahí que no desea que vea». Rowan apartó el rostro. «No la toques». «Eso dijiste de la flecha. También estabas equivocado. La plata no solo quema, obedece órdenes antiguas. Si intentas abrirla sin saber la frase correcta, te marcará». «Entonces me dirás la frase». La risa de Rowan fue amarga. «No la recuerdo». Liora se acercó despacio. El cuello de él estaba lleno de quemaduras, pero bajo el ungüento se distinguían letras ocultas entre las runas. Ella encendió una lámpara pequeña y tomó una lupa de cobre. Rowan se quedó inmóvil, aunque cada respiración le tensaba los hombros. «Aquí hay un nombre raspado», murmuró ella. «Déjalo». Blackthorn. La habitación pareció perder aire. Rowan cerró los ojos. «Te dije que te alejaras». Liora no retrocedió. Rowan Blackthorn murió en la rebelión del norte. Él abrió los ojos, dorados, cansados, furiosos. «Eso le conviene mucho a mi tío». Antes de que Liora pudiera responder, el collar brilló con una luz blanca. Las runas se movieron como insectos vivos sobre la plata, y una palabra apareció completa bajo la sangre seca. «Heredero». Rowan soltó un gruñido de dolor. Liora intentó apartarse, pero el metal reaccionó a su cercanía y se cerró un poco más alrededor del cuello de él. «¡Aléjate!», rugió Rowan. Liora vio que la piel empezaba a abrirse.
En vez de obedecer, tomó el anillo de cobre de su madre, lo presionó contra una de las runas y susurró una vieja fórmula de boticaria que Maren le había enseñado para calmar metales encantados. La plata dejó de apretar. Rowan la miró con el rostro pálido. ¿Y dónde le aprendiste eso? Liora sostuvo el anillo con la mano temblorosa. De mi madre. Afuera, muy lejos. Un cuervo graznó sobre el techo de la tienda. Rowan bajó la vista hacia el sello de cobre, y Liora vio en su expresión algo más inquietante que la ira. Reconocimiento. Rowan no quiso hablar durante un largo rato. Liora aprovechó ese silencio para cerrar todas las cortinas, reforzar la puerta trasera con una barra de hierro y preparar más ungüento. La herida de la flecha había dejado de sangrar, pero la plata seguía haciendo estragos en su cuerpo. Cada vez que Rowan se movía, el collar respondía con una punzada de luz, como si una mano invisible le jalara la garganta. Él estaba sentado en el suelo. La espalda contra la pared, la manta sobre las piernas y el orgullo intacto a pesar de la sangre, la fiebre y la desnudez humillante de haber vuelto a su forma humana frente a una desconocida. Liora se acercó con una taza de infusión. Tómala, baja la fiebre. Podría ser veneno. Si quisiera envenenarte, lo habría hecho cuando estabas inconsciente y ocupabas menos espacio. Rowan tomó la taza sin agradecer. Bebió apenas un trago y frunció el ceño. Sabe horrible. Funciona mejor que sabe. Algo parecido a una sonrisa quiso asomarse en su boca, pero murió antes de nacer. Liora se sentó frente a él, dejando suficiente distancia para que ninguno de los dos tuviera que fingir confianza. Necesito saber qué está pasando. Saberlo te va a poner en más peligro. Ya estoy en peligro. Kael sabe mi nombre, mi tienda, mi deuda y el estado de mi madre. La ignorancia no me está protegiendo. Rowan apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. La lámpara dibujaba sombras duras sobre su mandíbula. Yo debía heredar la manada del norte cuando mi padre muriera. Kael era su hermano menor. Siempre sonreía, siempre aconsejaba, siempre esperaba. Hace 8 meses hubo una cena en la fortaleza Blackthorn. Recuerdo vino especiado, una discusión con el consejo y el rostro de Serena al otro lado de la mesa. Luego todo se volvió negro. Liora escuchó sin interrumpir. Desperté encadenado en una celda. Me dijeron que había matado a 3 guardias, que había atacado a mi padre y que la manada me había condenado por locura alfa. Kael lloró frente al consejo. Serena juró que yo había intentado arrancarle la garganta. Después me pusieron este collar. ¿Y tú lo recuerdas? Rowan abrió los ojos. Recuerdo sangre en mis manos. Recuerdo gritos. Recuerdo el sabor de la plata en la boca. Hay una parte de esa noche que no existe en mi cabeza. Liora pensó en el símbolo raspado, en la reacción del collar ante el anillo de su madre, en la forma en que Kael había mencionado a Maren con demasiada familiaridad. Alguien te borró algo. Oíse lo que dicen y mi mente lo escondió. La crudeza de su voz le apretó el pecho a Liora. Rowan no pedía consuelo. Tampoco se defendía con arrogancia. Había vivido meses con una duda clavada en el centro del alma. Liora se levantó y fue al estante del fondo. Sacó un cuaderno viejo, cubierto con tela azul, y lo abrió sobre la mesa. Eran notas de Maren. Fórmulas, advertencias, antídotos, listas de plantas prohibidas por la vieja orden de Belmire. Pasó las páginas hasta encontrar un apartado marcado con tinta gris. Hay drogas capaces de abrir la memoria y otras capaces de cerrarla, dijo Liora. Algunas dejan rastros en el olor de la sangre. Si te dieron algo así, puedo buscar señales. Rowan se tensó. ¿Con mi sangre? Con unas gotas. No necesito cortarte más de lo que ya estás. Él la estudió. La desconfianza seguía ahí, pero también había una necesidad feroz de saber. Al final extendió la mano. Liora limpió uno de sus nudillos, pinchó la piel con una aguja fina y dejó caer 3 gotas en un plato de porcelana. Luego agregó polvo de raíz blanca, aceite de ruda y una pizca de ceniza de rosa. La sangre se oscureció. Después apareció un brillo verde en el borde.
Liora dejó de respirar. Rowan lo notó. ¿Qué significa? Cicuta de luna. El nombre quedó suspendido en el aire. Explícate. Es una planta usada para romper el control de los lobos sobre su forma. En dosis pequeñas provoca confusión. En dosis altas puede empujar a un alfa a atacar cualquier cosa que se mueva. Es difícil de conseguir. Muy cara. Y se prepara con un fijador especial para que el efecto dure exactamente 1 hora. Rowan cerró la mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. 1 hora. ¿Qué pasó 1 hora después de que empezó todo? Él tragó saliva. Mi padre estaba muerto. Serena lloraba en el suelo. Kael ya tenía a la mitad del consejo dentro del salón. Liora sintió frío. Demasiado rápido. Todo había ocurrido demasiado rápido. Tomó el plato y lo acercó a la luz. El brillo verde se extendió formando una línea delgada, casi una firma química. Este fijador tiene lavanda negra y sal de hierro. Mi madre lo usaba para estabilizar remedios inestables. Rowan miró el anillo de cobre sobre la mesa. Tu madre conocía la fórmula. Mi madre conocía muchas cosas. Eso no significa que haya participado. Lo dijo con fuerza. Pero por dentro algo empezó a temblar. Kael había mencionado a Maren con precisión. El collar había reaccionado al sello de Belmire. La cadena había cedido ante una frase que su madre le enseñó cuando era niña, diciéndole que algún día podría salvarle la vida. Liora cerró el cuaderno. Mañana voy a la botica donde tienen a mi madre. Kael estará esperando eso. Lo sé. Entonces no irá sola. Liora soltó una risa sin alegría. Apenas puedes estar sentado. Rowan intentó levantarse. El collar brilló, pero esta vez él no cayó. Su cuerpo tembló de esfuerzo, la mandíbula apretada, los ojos encendidos por una voluntad que la plata no había logrado matar. Puedo caminar. Puedes desmayarte con estilo. Rowan dio un paso, luego otro. Al tercero tuvo que apoyarse en la mesa. Liora se acercó de inmediato, y él levantó una mano para detenerla. No me mires así. Haz como si ya hubieras decidido salvarme. Liora sintió que esa frase tocaba un lugar peligroso dentro de ella. Miró la sangre en el plato, el collar en su cuello, el anillo de su madre, y comprendió que ya no podía separar una cosa de la otra. No decidí salvarte, dijo con cuidado. Decidí averiguar por qué tantos hombres poderosos tienen miedo de que sigas vivo. Rowan la miró durante varios segundos. Entonces, desde la calle, llegó el sonido de cascos. Una carroza se detuvo frente a la tienda. Liora apagó la lámpara. Rowan se acercó a la ventana, apartó la cortina apenas un dedo y se quedó rígido. ¿Quién es?, susurró ella. Él no contestó de inmediato. En la calle, una mujer bajó de la carroza con un vestido blanco y una capa de piel plateada. Su cabello rubio caía perfecto sobre los hombros. Había lágrimas en su rostro antes incluso de tocar la puerta. Rowan pronunció su nombre como si le supiera a veneno. Serena. Serena Barrick tocó la puerta con una suavidad estudiada, como si estuviera visitando a una amiga enferma, en vez de aparecer frente a una tienda marcada con sangre horas después de una cacería. Liora observó desde la sombra del mostrador. Rowan se había colocado detrás de una cortina gruesa, con la respiración controlada y una mano sobre el borde de la mesa. El collar seguía brillando débilmente, sensible a su furia. Liora Vale, llamó Serena. Sé que está ahí. No vine con guardias. Eso era mentira. Liora alcanzaba a ver 2 sombras al otro lado de la calle, quietas bajo el toldo de la sastrería. Serena no había traído un ejército, había traído testigos. Eso la hacía más peligrosa. Liora abrió solo la ventanilla superior de la puerta. La tienda está cerrada. Serena levantó el rostro. Era hermosa de una forma casi ofensiva, con ojos claros, labios atiesos, labios temblorosos y una cicatriz fina que le bajaba desde la sien hasta el pómulo. La clase de herida que hacía que la gente quisiera creer todo lo que saliera de su boca. Vengo a advertirle. ¡Qué considerada! La mirada de Serena pasó un instante hacia la oscuridad detrás de Liora. Muy breve, demasiado precisa. Rowan está con usted. Liora no respondió.
Serena inspiró con dificultad, como si el nombre la lastimara. Yo también pensé que podía salvarlo. Antes de que matara a mi padre, antes de que hundiera los dientes en mi cara, antes de que su propia manada tuviera que encadenarlo como a una bestia. Detrás de la cortina, la madera crujió bajo la mano de Rowan. Liora mantuvo el rostro sereno. Parece una historia que ha contado muchas veces. Los ojos de Serena se humedecieron más. La verdad suele repetirse porque nadie quiere escucharla la primera vez. Él era mi prometido. Iba a convertirme en su luna cuando heredara el norte. Yo lo amaba. La palabra cayó con intención, afilada y limpia. Liora sintió una punzada incómoda. Y se odió un poco por eso. Conocía a Rowan desde hacía unas horas. Serena tenía historia, cicatrices, un apellido que abría puertas y una versión lista para cualquier oído noble. Si lo amaba, ¿por qué viene a entregarlo? Serena apretó los labios. Porque aún lo amo lo suficiente para impedir que destruya a otra mujer. Liora tuvo ganas de cerrar la ventanilla en su cara, pero algo en la voz de Serena le llamó la atención. Había dolor, sí. También había cálculo. Cada pausa parecía ensayada para caer en el punto exacto. Lord Kyle sabe que lo tiene, continuó Serena. Mañana al mediodía habrá una audiencia privada en la casa del consejo. Si usted entrega a Rowan allí, no la acusarán de ocultar a un criminal. Su madre recibirá tratamiento y su deuda será cancelada. ¡Qué generosos! Es más de lo que merece después de robar propiedad del norte. Liora sonrió apenas. Lo compré legalmente. Por primera vez, la dulzura de Serena se agrietó. Usted no entiende las leyes de manada. Usted no entiende cuánto me aburren las amenazas envueltas en seda. Serena se quedó quieta. Luego levantó una mano enguantada y tocó su propia cicatriz. Cuando él pierda el control, recordará mis palabras. Liora cerró la ventanilla. Esperó hasta escuchar los pasos alejándose. La carroza tardó en partir, como si Serena quisiera darle tiempo al miedo para echar raíces dentro de la tienda. Cuando el silencio regresó, Rowan salió de detrás de la cortina. Tenía el rostro cerrado, pero sus ojos estaban llenos de algo más oscuro que la rabia. Debiste escucharla. La escuché bastante. No sabes si miente. Liora lo miró de frente. Tú tampoco. Eso lo golpeó con más fuerza que una acusación. Rowan apartó la vista. Recuerdo su grito. Recuerdo sangre en su cara. No recuerdo mi mano haciéndolo. Pero la sangre estaba ahí. Liora se acercó a la mesa y tomó el plato con los restos de la prueba. El brillo verde ya casi se había apagado. Mañana iremos a esa audiencia. Rowan levantó la cabeza. Es una trampa. Claro que sí, por eso vamos a entrar con otra trampa. Kael controla el consejo. Y Serena controla la historia. Entonces necesitamos algo que ninguno de los dos espere. Liora abrió el cuaderno de Maren otra vez, buscó entre las páginas y arrancó una hoja con cuidado. Rowan frunció el ceño al ver el gesto. ¿Qué haces? Si la cicuta de luna borró o rompió tus recuerdos, existe una forma de hacerlos reaccionar. No puedo devolvértelos todos, pero puedo provocar destellos cuando estés cerca de quien participó esa noche. ¿Y si esos destellos prueban que lo hice? La pregunta salió baja, casi sin fuerza. Liora no lo consoló con mentiras. Se apoyó en la mesa frente a él y bajó la voz. Entonces sabremos la verdad. Y si la verdad te condena, yo misma te pondré la cadena antes de que Kael la use para convertirte en espectáculo. Rowan la miró como si nadie le hubiera ofrecido algo tan duro y tan limpio. ¿Por qué? Liora pensó en su madre, en el dinero perdido, en la marca de sangre, en Serena llorando con demasiada perfección bajo la luz de la calle. Pensó en el lobo que había podido matar a un sirviente y eligió no hacerlo. Porque la verdad no debería pertenecer al hombre con más guardias. Rowan bajó la mirada hacia sus manos heridas. Después extendió una hacia ella, palma arriba. Hazlo. Liora preparó la mezcla antes de que pudiera arrepentirse. Raíz de memoria, ceniza de rosa, una gota de su propia sangre para estabilizar el hechizo menor
y el último pétalo de una flor blanca que su madre usaba solo en entierros. Cuando aplicó la pasta sobre la muñeca de Rowan, las venas bajo su piel se iluminaron con un dorado tenue. Él inhaló con brusquedad. La tienda desapareció por un instante de sus ojos. «Un salón», murmuró Rowan. «Copas de vino. Serena está junto a la ventana. Cal habla con mi padre». Leora se inclinó hacia él. «Sigue. Hay olor a lavanda negra. Alguien cambió mi copa». La voz se le rompió. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Leora sin lastimarla. Vi una mano con un anillo. El anillo. Rowan abrió los ojos, pálido. «Cobre. Sello de Belmere». Leora sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Su mirada cayó hacia el anillo de su madre, todavía sobre la mesa, brillando junto a la lámpara apagada. La mañana llegó con un cielo gris sobre Ravenhollow y un silencio raro dentro de la tienda. Leora no había dormido. Rowan tampoco. Entre los dos quedó el anillo de cobre sobre la mesa, pequeño y pesado como una sentencia. Al amanecer, Leora preparó agua caliente, vendas limpias y una mezcla amarga para que Rowan pudiera mantenerse en pie durante la audiencia. Él se la tomó sin quejarse, aunque el rostro se le tensó con cada trago. La fiebre había bajado un poco, pero la plata seguía agarrada a su cuello como una mano cruel. «Si las cosas salen mal», dijo Rowan, «busca la puerta lateral del salón. Habrá guardias, pero los del consejo usan armadura ceremonial. Pesan demasiado. Corre hacia las cocinas y sal por el patio de carga». Leora guardó un frasco de polvo azul dentro de la manga. «Qué bonito plan. ¿En qué parte sobrevives tú?» Rowan la miró con una calma que le dio rabia. «Mi supervivencia lleva meses siendo un inconveniente para demasiada gente». «Pues hoy seguirá incomodándolos», él quiso responder. Pero el golpe de una campana lejana marcó el inicio de la hora acordada. Leora tomó su abrigo, escondió el cuaderno de Maren bajo el forro y abrió la puerta trasera. Caminaron por calles estrechas, evitando las avenidas principales. Rowan iba cubierto con una capa vieja de flores funerarias, el rostro oculto, la postura rígida por el dolor. A cada paso, Leora sentía el peso de las miradas invisibles. Ravenhollow parecía despierta de una forma distinta, como si la ciudad supiera que algo iba a romperse antes del anochecer. La casa del consejo se levantaba sobre una colina baja, construida con piedra blanca y ventanas altas. Afuera había carruajes elegantes, soldados del norte y curiosos que fingían pasar por casualidad. Cael había llamado a aquello audiencia privada, pero dejó suficientes testigos en los pasillos para convertir cualquier palabra en rumor antes de que terminara el día. Un criado los recibió sin sorpresa. «Lord Barrick los espera». El salón principal estaba lleno. Leora contó al menos 12 consejeros, varios alfas de manadas menores, comerciantes ricos, 2 jueces de la ciudad y Serena Barrick sentada cerca de Cael con un velo claro sobre el cabello. La joven parecía frágil bajo la luz de la mañana. Esa fragilidad estaba demasiado bien colocada. Cael se levantó al verlos entrar. «Señorita Vale, Rowan, me alegra que hayan decidido venir por voluntad propia». Rowan se quitó la capucha. El murmullo estalló de inmediato. Algunos retrocedieron al ver el collar de plata. Otros miraron sus heridas con una mezcla de miedo y satisfacción. Para ellos, Rowan ya era una bestia contenida a duras penas. Leora sintió deseos de gritar. En cambio, caminó derecha hasta el centro del salón. «Vine por mi madre». Cael sonrió con tristeza ensayada. «Por supuesto». Una puerta lateral se abrió. Maren Val entró escoltada por 2 mujeres vestidas de gris. Leora sintió que el aire se le escapaba. Su madre estaba de pie, peinada, con un vestido limpio, pero su rostro conservaba la palidez de los enfermos que han pasado demasiado tiempo obedeciendo. En su muñeca llevaba un brazalete negro con runas pequeñas, un brazalete de deuda. Maren miró a Leora con terror. «Mi niña...» Leora dio un paso, pero uno de los guardias puso la mano sobre la espada. Cael levantó la suya. «Nada de violencia, solo verdad. La señorita Vale puede terminar esto con una frase sencilla.
Uno de los jueces abrió un pergamino. Leora Vale, usted adquirió bajo contrato a una criatura reclamada por la autoridad del norte. Se le ofrece clemencia si confirma ante este consejo que Rowan Blackthorne representa un peligro para toda persona cercana a él. Leora miró a Rowan. Él no dijo nada. Su rostro parecía tallado en piedra, pero sus ojos le pedían que escogiera a su madre. Kael lo sabía. Había construido la sala entera alrededor de esa herida. Una hija contra un hombre acusado. Una madre enferma contra un heredero caído. Una verdad incompleta contra la seguridad de la única familia que Leora tenía. Leora respiró despacio. Rowan Blackthorne es peligroso. El salón se tensó. Serena bajó la mirada como si ya hubiera ganado. Leora continuó. Cualquier hombre encadenado con plata, drogado, torturado y perseguido se vuelve peligroso. La pregunta que este consejo debería hacerse es quién necesitó convertirlo en eso. El murmullo cambió de forma. Ya no era burla. Era inquietud. Kael ladeó la cabeza. Cuide sus palabras. Las estoy cuidando. Por eso elijo bien cada una. El juez frunció el ceño. ¿Tiene pruebas de esa acusación? Leora sacó el plato pequeño envuelto en tela, con los restos secos de la prueba de sangre. Luego levantó el cuaderno de Maren. Cicuta de luna. Lavanda negra, sal de hierro. Hay rastros en su sangre. Alguien alteró su voluntad la noche de la caída a Blackthorne. Un consejero anciano se inclinó hacia adelante. Eso requiere una fórmula prohibida. Y dinero, añadió Leora. Mucho dinero. La sonrisa de Kael perdió calor, pero no control. Una florista que juega a ser boticaria trae manchas en un plato y espera que el consejo ignore los cadáveres. Serena se puso de pie, con lágrimas en el rostro. Yo soy la prueba. Leora sintió que el golpe venía antes de verlo caer. Serena se quitó el velo y mostró completa la cicatriz de su cara. Yo amaba a Rowan Blackthorne, y él me destrozó. La sala quedó suspendida en un silencio denso. Serena no alzó la voz. Sabía que el llanto suave podía hacer más daño que un grito. Cada consejero la miró con pena. Cada noble inclinó el rostro con esa compasión cómoda que se ofrece cuando la víctima pertenece a una familia poderosa. Rowan se quedó inmóvil. Leora sintió el cambio en él. La vergüenza le atravesó el cuerpo antes que la rabia. Era un hombre capaz de soportar cadenas, golpes y humillación. Pero aquella cicatriz lo alcanzó en el único lugar donde todavía dudaba de sí mismo. Serena caminó hacia el centro del salón. Su vestido blanco arrastró sobre el mármol como una promesa de inocencia. «Íbamos a casarnos al inicio del invierno», dijo. Rowan me eligió frente a su padre. Me juró que, cuando heredara la manada, yo estaría a su lado. Luego cambió. Se volvió celoso, violento, incapaz de reconocer consejo alguno. La noche de la cena, bebió, discutió con su padre y se transformó dentro del salón. Una mujer del consejo se cubrió la boca. Serena tocó su cicatriz con delicadeza. Yo intenté detenerlo. Rowan bajó la mirada. El collar de plata brilló, alimentado por el dolor que le provocaban esas palabras. Leora apretó los dedos alrededor del frasco escondido en su manga. Había visto mentiras antes. En el mercado, en los funerales, en hombres que pagaban flores para amantes muertas y luego regresaban a casa con sus esposas. Serena mentía con otro nivel de precisión. Tomaba pedazos ciertos y los colocaba donde más convenían. ¿Dónde estaba Lord Kael durante el ataque?, preguntó Leora. Serena volvió hacia ella los ojos húmedos, tratando de salvar al padre de Rowan. ¡Qué oportuno! Un murmullo incómodo recorrió la sala. Kael dio un paso adelante. Señorita Vale, su insolencia empieza a parecer desesperación. La desesperación suele aparecer cuando un hombre amenaza a una madre enferma para comprar una declaración. El brazalete en la muñeca de Maren se encendió. Ella soltó un gemido y cayó de rodillas. Leora se lanzó hacia ella, pero los guardias la detuvieron. ¡Basta!, rugió Rowan. El sonido hizo vibrar las ventanas. Los soldados apuntaron lanzas de plata hacia él. El collar se cerró. Rowan se dobló, con una mano en la garganta, luchando por respirar.
Kael esperó hasta que toda la sala viera el peligro y el sufrimiento mezclados en un solo cuerpo. «Esto es lo que intentamos evitar», dijo con voz grave. «Un alfa roto, inestable, capaz de destruir a cualquiera cuando se le niega algo». Liora vio la trampa completa. Cada gesto de Kael estaba diseñado para provocar a Rowan y confirmar la historia de Serena. Si Rowan atacaba, perdía. Si caía, también perdía. Ella levantó las manos, mostrando que no tenía armas. «¡Suéltame!», le dijo al guardia. «No». Liora dejó caer el frasco azul. El vidrio se rompió en el suelo. Una nube fina subió hasta los rostros de los 2 soldados que la sujetaban. Ambos estornudaron con violencia, soltándola por puro reflejo. Liora corrió hacia Maren y tomó su muñeca. El brazalete de deuda estaba caliente. «Mamá, mírame». Maren intentó hablar, pero el dolor la tenía atrapada. Kael observó la escena con una paciencia cruel. «El brazalete responde al contrato firmado por ella. Si la señorita Vale continúa interfiriendo en asuntos del norte, las consecuencias serán legales». Rowan logró enderezarse, pálido, con sangre en la boca. «Me entrego». Liora giró hacia él. «Rowan, no». Él mantuvo los ojos en Kael. «Libera a Maren Vale. La florista queda fuera de esto. Yo vuelvo a tus jaulas». Serena cerró los ojos, como si la decisión la partiera en 2. Liora ya no sintió duda al verla. Esa mujer disfrutaba el poder de parecer herida. Kael abrió los brazos, un gesto noble al fin. «Júralo por la luna del norte», exigió Rowan. La sonrisa de Kael se endureció. Ese juramento tenía peso entre lobos. Romperlo podía costarle apoyo político. «Juro por la luna del norte que Maren Vale recibirá tratamiento y su deuda será suspendida mientras Rowan Blackthorne permanezca bajo custodia del consejo». Liora escuchó la palabra suspendida y supo que Kael había dejado una puerta abierta. Rowan también lo supo. Pero Maren seguía de rodillas. El brazalete le quemaba la piel. La sala entera miraba, esperando que una hija eligiera. Rowan se acercó a Liora tanto como las lanzas se lo permitieron. «Vive», le dijo en voz baja. Ella sintió ganas de golpearlo. «No me des órdenes como si fueras a morir con estilo». Por un segundo, algo cálido cruzó los ojos de Rowan. Luego los guardias lo rodearon. Uno de ellos sujetó el collar y lo jaló hacia la puerta lateral. Rowan no se resistió. Eso fue lo que más dolió. Cuando pasó junto a Serena, ella levantó la mano como si quisiera tocarlo. Rowan se apartó. El gesto fue pequeño, pero la máscara de Serena se quebró un instante. Liora lo vio. También vio una mancha apenas perceptible en el guante blanco de Serena. Polvo oscuro con brillo morado. La banda negra. La misma base de la cicuta de luna. La puerta se cerró tras Rowan. Kael se acercó a Liora con expresión compasiva. Hizo bien en callar al final. A veces, salvar a quien amamos exige aceptar la realidad. Liora levantó la mirada. «Tiene razón». Kael pareció complacido. Ella sonrió sin alegría. «Hoy acepté la realidad de que usted le teme más a la verdad que a Rowan». La expresión de Kael no cambió, pero sus ojos sí. Liora ayudó a su madre a ponerse de pie. Maren temblaba. Antes de salir, le apretó la mano a su hija y le deslizó algo pequeño entre los dedos. Una llave de hierro negro. Liora no miró hacia abajo hasta estar en el pasillo. La llave tenía grabada una palabra diminuta. Archivo. Liora llevó a su madre a la parte trasera de la capilla abandonada, donde una anciana sacristana le debía favores desde hacía años por un ramo de entierro que nunca pudo pagar. Maren apenas podía caminar. El brazalete seguía en su muñeca, apagado por ahora, pero las quemaduras habían quedado como hilos oscuros bajo la piel. «Tienes que irte de la ciudad», dijo Liora mientras le envolvía la mano con vendas húmedas. Maren negó con la cabeza. «Kael encontrará cualquier carruaje que salga por los caminos principales. Entonces te vas por las criptas viejas. La madre Irena conoce la ruta».
Liora. La forma en que dijo su nombre la hizo detenerse. Maren parecía más vieja bajo la luz amarilla de la capilla. Sus ojos estaban llenos de cansancio y culpa. Culpa antigua. Culpa que Liora había empezado a reconocer desde que Rowan vio aquel anillo en su recuerdo. «Hay cosas que debí contarte», susurró Maren. Liora sintió un nudo en la garganta, pero no tenía tiempo para quebrarse. «Cuando Rowan esté libre, me cuentas todo. Si vas al archivo, no confíes en las fechas de los libros principales. Kael manda cambiar registros, pero no soporta destruir pruebas. Le gusta guardarlas, lo hace para recordar que ganó». Liora cerró la venda con fuerza. «¿Tú cómo sabes eso?». Aren apartó la mirada. La respuesta quedó entre ambas, pesada y muda. Liora tomó la llave de hierro negro y salió, antes de que su madre pudiera pedirle que se detuviera. Si se quedaba un minuto más, quizá la rabia le ganaría al juicio. Y necesitaba juicio. Rowan estaba encerrado. Kael dominaba el consejo y Serena llevaba en los guantes el rastro de la droga que destruyó una manada. La entrada al archivo del mercado negro estaba bajo la vieja casa de pesas, en un sótano donde se guardaban contratos, deudas, permisos falsos y secretos que valían más que el oro. Liora llegó al caer la tarde, vestida con el uniforme gris de una aprendiz de limpieza que robó de un tendedero. Se recogió el cabello, se ensució la cara con ceniza y caminó con una cubeta en la mano, como si llevara toda la vida fregando pisos ajenos. Los guardias apenas la miraron. La gente importante rara vez observa a quien carga agua sucia. La llave de Maren abrió una puerta estrecha detrás de los estantes de carbón. Liora bajó una escalera en espiral hasta un pasillo frío, lleno de lámparas verdes. El archivo era enorme. Cientos de cajones de metal cubrían las paredes. Cada uno tenía nombres, sellos, años escritos con tinta indeleble. Buscó primero Blackthorn. El cajón estaba vacío. Eso la hizo sonreír. Un archivo vacío no indicaba ausencia. Indicaba miedo. Recordó las palabras de Maren. Kael no soporta destruir pruebas. Buscó entonces por ingredientes: cicuta de luna, lavanda negra, sal de hierro. El tercer cajón cedió. Dentro encontró facturas, permisos de traslado y cartas selladas con cera plateada. Liora revisó rápido, memorizando nombres. Varios testigos de la caída Blackthorn habían recibido tratamiento en la misma clínica privada semanas después de declarar. Todos con diagnósticos vagos: agotamiento nervioso, fiebre de invierno, pérdida de sueño. Tratamientos firmados por la casa Barrick. Liora guardó 3 documentos bajo su blusa. Luego encontró un libro delgado encuadernado en piel gris. No tenía título. Al abrirlo, el olor a lavanda negra subió de las páginas. Era un registro de compras prohibidas. Una línea le heló la sangre. Cicuta de luna, dosis alfa, duración exacta de 1 hora. Entrega solicitada para la fortaleza Blackthorn la noche previa a la cena de sucesión. Comprador: Lord Kael Varys. Liora cerró los ojos un instante. Ahí estaba. La prueba que podía sacar a Rowan de la jaula y romper la versión de Serena. Pasó la página buscando el sello de recepción. La siguiente firma le vació el pecho. Preparación validada por Maren Vale, boticaria de la Orden de Belmire. Liora se apoyó contra el cajón. El aire del archivo se volvió demasiado delgado. Su madre no solo conocía la fórmula, la había preparado, o al menos, había puesto su nombre donde todos podían verlo. Un ruido suave llegó desde el pasillo. Liora apagó la lámpara pequeña y se escondió detrás de una columna de cajones. 2 personas entraron al archivo. ¿Está todo listo para la ejecución?, preguntó Serena. Liora apretó los documentos contra su pecho. La voz de Kael respondió con calma. Mañana al anochecer. El consejo verá a Rowan perder el control. Después de eso, nadie volverá a pronunciar el nombre Blackthorn sin escupir. ¿Y la florista? Vendrá. Cree que encontró una grieta. Serena rió por lo bajo. La encontró.
Exacto. Una grieta también sirve para meter el cuchillo. Los pasos se acercaron. Liora contuvo la respiración. Kyle abrió un cajón a unos metros de ella. Prepara los guantes con la segunda dosis. Si Rowan reacciona ante ti, todos pensarán que intentó terminar lo que empezó en tu rostro. ¿Y si recuerda? El silencio de Kyle fue breve. Entonces matamos a la chica frente a él. Ningún alfa mantiene la razón cuando le arrancan la esperanza. Liora sintió una calma fría asentarse dentro de ella. Kyle no iba a esperar a que ella cometiera errores. Había construido el escenario, el veneno, el público y el final. Era meticuloso, paciente, asquerosamente brillante. Cuando ambos salieron, Liora esperó hasta que sus pasos desaparecieron. Luego tomó el libro gris completo, no solo las páginas. Antes de cerrar el cajón, encontró un compartimento oculto al fondo. Dentro había un frasco pequeño con polvo morado y una etiqueta escrita a mano. Activador de memoria. Uso restringido. Liora lo guardó. Subió por la escalera con el corazón golpeándole las costillas. En la salida, un guardia la llamó. «Tú, detente». Liora giró con la cubeta en la mano. El hombre miró sus zapatos. Estaban manchados de polvo verde del archivo. Su mano fue a la espada. Liora le arrojó el agua sucia a la cara y corrió. Detrás de ella sonaron gritos, pero ya conocía el camino. Saltó por una ventana baja, cayó sobre cajas vacías y salió al callejón con las rodillas ardiendo. A lo lejos, sobre la torre del consejo, una campana anunció el toque de queda. Mañana al anochecer. Eso era todo el tiempo que tenía para salvar a Rowan. Enfrentar a Kyle y preguntarle a su madre por qué su firma estaba en el veneno que destruyó al heredero del norte. Liora regresó a la capilla abandonada con el libro gris pegado al pecho y el sabor de la traición en la lengua. La madre Irena dormía sentada junto al altar, con un rosario entre los dedos. Maren estaba despierta en una banca del fondo, envuelta en una manta, mirando la vela como si esperara que el fuego la juzgara. Liora dejó el libro sobre la madera. El golpe sonó seco. Maren cerró los ojos. «¿Lo encontraste?» La calma de su voz lastimó más que una mentira. «Tu firma está en la preparación de la cicuta de luna», dijo Liora. «La misma droga que usaron para destruir a Rowan, la misma noche en que cayó la casa Blackthorn». Maren se llevó una mano al pecho. El brazalete de deuda brilló apenas bajo las vendas. «Kyle me obligó». Liora soltó una risa baja, quebrada. «Eso no borra tu nombre». «Lo sé». Maren levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero no intentó esconderlas. «Cuando Kyle llegó a Belmire, yo todavía trabajaba para la Orden. Tu padre había muerto hacía poco. Tú eras pequeña. Kyle necesitaba una fórmula que alterara a un alfa sin matarlo de inmediato. Yo me negué. Entonces tomó a 2 aprendices. Cerró la botica con nosotras dentro y me dijo que, si no preparaba la base, todos morirían quemados». Liora apretó los puños. «Pudiste denunciarlo después». «¿Ante quién?» La vieja orden ya estaba comprada. El Consejo del Norte recibía oro de Barrick. Yo escapé contigo a Raven Hollow. Cambié de nombre y juré que jamás volvería a tocar una fórmula prohibida. Luego enfermé. La deuda me puso otra vez en sus manos, y nunca me dijiste nada. Quise que crecieras lejos de mi vergüenza». Liora sintió que algo se le abría por dentro. Había pasado años creyendo que su madre era víctima de un mundo cruel, y lo era. También era una mujer que cargaba una decisión con muertos detrás. Ambas cosas podían caber en la misma persona, y eso era lo que más dolía. «Rowan pasó meses creyendo que tal vez era un monstruo», dijo Liora. «Lo encadenaron con la fórmula que salió de tus manos». Maren bajó la cabeza. «Por eso te di la llave. Sabía que algún día Kyle volvería a usar esa noche. No tuve valor para confesar, pero guardé el camino hacia las pruebas». Liora tomó el libro gris. «Mañana van a drogarlo otra vez durante la ejecución pública. Kyle quiere que pierda el control frente a todos». Maren palideció. «Entonces necesitas el contraactivador». «Lo tengo».
No basta, si Rowan respira cicuta otra vez. El contraactivador puede devolverle recuerdos, pero también puede romperle la mente si no hay un ancla. ¿Qué ancla? Maren miró hacia la puerta lateral de la capilla, donde unas escaleras bajaban a las criptas. Alguien a quien reconozca incluso en medio de la furia. Una voz, un olor, una promesa. Liora pensó en la forma en que Rowan había vuelto la cabeza en el mercado, en cómo la siguió en los túneles, en sus ojos cuando le pidió verdad aunque pudiera condenarlo. Llévame a él. Maren se levantó con dificultad. La madre Irena despertó, vio sus rostros y no hizo preguntas. Solo abrió la trampilla bajo el altar. Las criptas olían a piedra mojada y polvo antiguo. Bajaron con una lámpara cubierta, atravesando pasillos donde las familias pobres de Raven Hollow enterraban nombres que nadie reclamaba. Maren conocía el camino demasiado bien. Estos túneles conectan con la casa del consejo, susurró. Antes los usaban para sacar cuerpos sin provocar escándalos. ¡Qué ciudad tan encantadora! Caminaron hasta que el sonido de cadenas llegó desde el otro lado de un muro. Liora se derivó. Había una rejilla estrecha cerca del suelo, cubierta por óxido. Maren la tocó con dedos temblorosos. Las celdas están al otro lado. Liora se arrodilló. ¿Rowan? Durante unos segundos, solo hubo silencio. Luego una voz áspera respondió desde la oscuridad. Debiste irte. El alivio casi le dobló las rodillas. Liora acercó el rostro a la rejilla. Encontré las pruebas. Kael compró la droga. Serena llevará una segunda dosis mañana. Rowan respiró despacio. Y tu madre la preparó. Liora sintió que la sangre se le iba de la cara. Maren se cubrió la boca. Rowan, yo... Lo escuché todo, dijo él. La rejilla era pequeña, pero Liora alcanzó a ver un fragmento de su rostro entre sombras. Tenía moretones nuevos, sangre seca en la boca y los ojos más tranquilos de lo que esperaba. Esa tranquilidad la asustó. Rowan, iba a decírtelo. Lo sé. No la estoy defendiendo. Tampoco te lo pedí. Liora apoyó los dedos contra el metal frío. Mañana voy a sacarte de ahí. Rowan se acercó hasta que sus dedos tocaron los de ella a través de la rejilla. Mañana Kael va a ponerte en medio del salón para quebrarme. Entonces mírame cuando eso pase. Liora, mírame, repitió ella. Si tu mente se llena de veneno, si Serena llora, si Kael grita que eres una bestia, mírame a mí. Rowan cerró los ojos. Sus dedos se apretaron contra los suyos. Tu madre dijo que necesito un ancla. Yo voy a hacerlo. El silencio que siguió fue más íntimo que cualquier promesa. Entonces, desde la celda, Rowan susurró. Si sobrevivo, Kael no volverá a tocar a nadie. Liora sintió que esa frase no era amenaza, era sentencia. La ejecución pública se anunció como juicio final. Al anochecer, la plaza del consejo estaba llena de gente. Nobles en balcones, comerciantes detrás de cordones de seguridad, lobos de manadas menores agrupados bajo estandartes ajenos. Kael había convertido el castigo de Rowan en teatro. Había luces, tambores bajos y una plataforma circular en el centro, rodeada por lanzas de plata. Liora llegó con Maren y la madre Irena entre la multitud. Llevaba un vestido oscuro de duelo y un ramo de flores blancas entre las manos. Dentro del tallo hueco de una de ellas escondía el contraactivador de memoria. En el dobladillo del vestido llevaba cosidas varias páginas arrancadas del libro gris. El libro completo estaba a salvo, oculto en la cripta, por si ella no salía viva. Kael apareció primero. La multitud lo recibió con respeto. Él levantó la mano con gesto grave, el gobernante obligado a hacer algo doloroso por el bien común. Serena caminaba a su lado con un vestido plateado y guantes blancos. Su cicatriz estaba descubierta. Había elegido cada detalle para que el público la mirara antes de juzgar a Rowan. Luego trajeron al prisionero. Rowan avanzó encadenado por 4 guardias. La plata le rodeaba cuello, muñecas y torso. Tenía golpes nuevos, pero caminaba erguido. Al verlo, algunos retrocedieron.
Otros murmuraron el nombre Blackthorn como si fuera una maldición. Liora sintió su mirada buscarla entre la multitud. Cuando la encontró, todo el ruido pareció alejarse. Kael subió a la plataforma. Ciudadanos de Raven Hollow, alfas del norte, miembros del consejo, esta noche no celebramos muerte. Presenciamos justicia. Rowan Blackthorn, heredero caído de una casa noble, fue acusado de asesinar a su padre, atacar a su prometida y amenazar la paz de las manadas. Se le dará una última oportunidad de demostrar control. Liora vio a Serena flexionar los dedos dentro de los guantes. El polvo morado estaba allí. Kael hizo una señal. Los guardias aflojaron una parte de la cadena, lo suficiente para que Rowan pudiera moverse, lo suficiente para que todos creyeran que la violencia sería decisión suya. Serena avanzó con lágrimas en los ojos. «Rowan», dijo, dulce y rota. «Mírame. Recuerda lo que me hiciste». Extendió la mano hacia él. Rowan retrocedió un paso. Los guardias lo empujaron hacia adelante. Serena aprovechó el movimiento y tocó su pecho con la punta de los dedos. El polvo se liberó. Liora corrió. La gente gritó cuando ella rompió el cordón de seguridad. Un soldado intentó detenerla, pero Maren le arrojó a la cara un frasco de aceite irritante. La madre Irena, con una fuerza sorprendente para su edad, le metió el bastón entre las piernas a otro guardia. Liora llegó a la plataforma mientras Rowan empezaba a temblar. Sus ojos dorados se volvieron opacos. Las venas del cuello se le marcaron bajo la plata. Serena retrocedió con un grito preparado. «¡Lo está haciendo otra vez!» Kel alzó la voz. «¡Sujétenlo!» Liora se plantó frente a Rowan antes de que las lanzas bajaran. «Rowan». Él gruñó. El sonido hizo vibrar el suelo. Liora rompió el tallo de la flor blanca y sopló el polvo del contractivador hacia su rostro. Rowan inhaló por reflejo. Su cuerpo se arqueó. Los guardias trataron de tomarlo, pero él los lanzó al suelo con las cadenas todavía puestas. La multitud se desató en pánico. «¡Mírame!», gritó Liora. Rowan giró hacia ella. Por un segundo, Liora vio al lobo del mercado. Herido. Acorralado. Al borde de perderse. Ella se acercó un paso. La copa. La cena. Serena junto a la ventana. Kael con tu padre. Recuerda. Rowan soltó un sonido desgarrado. La memoria llegó como un golpe. La plaza desapareció de sus ojos. Él volvió al salón Blackthorn. El vino especiado. El olor de lavanda negra. La mano enguantada de Serena cambiando su copa mientras sonreía. Vio a Kael discutir con su padre. Vio a los guardias comprados cerrar las puertas. Vio a Serena abrir el portón lateral para que entraran hombres armados. Recordó caer de rodillas, no por culpa de la locura, sino por el veneno quemándole la sangre. La cicatriz de Serena apareció en la memoria completa. Ella misma se cortó el rostro con una daga fina, mirando a Kael antes de soltar el primer grito. Rowan abrió los ojos en la plaza. Ya no estaban opacos. Serena retrocedió. Está mintiendo con esa bruja. Lo embrujó. Liora sacó las páginas del vestido y las levantó. Aquí están las compras de cicuta de luna, firmadas por Kael Barrick. Aquí están los pagos a testigos. Aquí están los tratamientos de memoria para quienes declararon contra Rowan. El murmullo cambió a rugido. Kael dejó caer la máscara. Su rostro siguió tranquilo, pero los ojos se volvieron helados. Una florista no puede juzgar leyes del norte. Entonces que las juzgue la manada, respondió Liora. Rowan levantó las manos encadenadas. Con un tirón brutal rompió la primera argolla. Luego la segunda. La plata le quemó la piel hasta abrirla, pero él no perdió el control. Cada cadena rota sonó como una campana. Los alfas presentes comenzaron a levantarse. Kael miró a Maren entre la multitud y sonrió. El brazalete de deuda en la muñeca de ella se encendió con una luz negra. Maren gritó. Liora giró, y en ese instante Kael sacó una daga de plata del interior de su saco. No fue hacia Rowan, fue hacia ella. «Elige, florista», dijo Kael. «Tu madre o tu morobo».
La plaza entera contuvo el aliento. Rowan lanzó un rugido y corrió hacia ellos, pero la última cadena del collar se clavó en el suelo con magia antigua, frenándolo a pocos pasos. Liora vio a su madre caer. Vio la daga venir. Vio el collar cerrarse sobre Rowan. Y entendió la salida que Kael jamás había considerado. Liora soltó las páginas. El viento las levantó alrededor de la plataforma como aves rotas. Kael creyó que el miedo la había vencido y avanzó con la daga de plata. Rowan tiraba del collar, rugiendo su nombre, mientras Maren se retorcía en el suelo con el brazalete negro ardiéndole en la muñeca. Liora metió la mano en su escote y sacó el contrato que había firmado en el mercado, el pergamino de sangre. Kael se detuvo apenas medio segundo. Ese instante bastó. Liora hundió la punta del anillo de cobre en su propia palma y dejó que la sangre cayera sobre la firma del contrato. Las letras negras despertaron como gusanos bajo la piel del pergamino. «Yo lo compré primero», dijo ella, con la voz firme aunque la sangre le bajaba por la muñeca. «La propiedad de la cadena pasó por mi nombre antes de volver a sus trampas». Kael entendió tarde. «No sabes lo que estás haciendo». «Me lo dicen mucho». Liora presionó el contrato contra el collar de Rowan. La magia reaccionó con violencia. El dolor le subió por el brazo como fuego líquido. Las runas de plata abandonaron el cuello de Rowan y treparon por la sangre de Liora, buscando nuevo dueño. La multitud gritó cuando la luz blanca envolvió la plataforma. Maren se levantó a medias. «Liora, suéltalo». Pero Liora apretó más fuerte. Había leído una cláusula escondida en el mercado. El primer comprador podía transferir o romper el vínculo si pagaba con sangre suficiente. Kael había usado la ley para atrapar a otros durante años. Ella iba a usar esa misma ley para abrir todas las jaulas. El collar se partió. A la vez, el brazalete de Maren se quebró sobre su muñeca. En los balcones, varios lobos exiliados gritaron al sentir cómo sus propias marcas de plata se rompían bajo la ropa. Kael no había encadenado solo a Rowan. Había construido su poder sobre juramentos robados, deudas torcidas y collares invisibles. La sangre de Liora encendió una grieta que se extendió por todos ellos. Rowan quedó libre. La transformación no fue un estallido salvaje. Fue precisa, oscura, majestuosa. El lobo negro emergió detrás de sus ojos antes de que su cuerpo cambiara. Y cuando volvió a ponerse de pie, cada alfa en la plaza sintió al heredero legítimo reclamar aire. Kael retrocedió. Rowan no lo atacó por la espalda. Caminó hacia el centro de la plataforma, tomó una espada caída y la lanzó a los pies de su tío. «Desafío de sangre», dijo. «Frente a la manada, frente al consejo, frente a los muertos que usaste para sentarte en mi lugar». Kael miró alrededor. Los consejeros ya no lo protegían con los ojos. Serena intentó bajar de la plataforma, pero dos mujeres de una manada menor le bloquearon el paso. Sus guantes blancos estaban manchados de morado. Todo el mundo podía verlo. Kael tomó la espada, era hábil, más de lo que muchos esperaban. Peleó con elegancia cruel, buscando las heridas de Rowan, empujándolo hacia los bordes, usando movimientos aprendidos en salones nobles y campos de guerra. Durante varios minutos, la plaza escuchó solo acero, respiración y el goteo de la sangre de Liora sobre la madera. Rowan estaba herido, cansado, con la plata todavía quemándole la piel. Aún así, cada golpe suyo llevaba meses de cadenas. Cada bloqueo cargaba nombres de muertos. Cada paso recuperaba un pedazo del norte. Kael intentó una última trampa. Sacó una aguja de plata oculta en la manga y fue directo al cuello de Rowan. Liora vio el brillo. ¡Izquierda! Rowan giró sin dudar. La aguja falló. Kael perdió equilibrio. Rowan le arrancó la espada de la mano y lo obligó a caer de rodillas. El silencio cubrió la plaza. Kael sonrió con sangre en los dientes. «Si me matas, serás la bestia que dije que eras». Rowan lo miró sin odio visible. La bestia habría disfrutado esto. La espada bajó. Kael Barrick murió de rodillas ante la manada que había engañado. Serena gritó, pero nadie corrió a consolarla.
Las pruebas, los guantes y su propio miedo hablaron por ella. El consejo la condenó esa misma noche a perder nombre, rango y protección. Fue enviada al mercado de Luna Nueva, a trabajar bajo vigilancia entre los contratos que alguna vez usó para comprar silencios. Para alguien como Serena, la vergüenza pública era una jaula más cruel que el hierro. Liora despertó 2 días después en una habitación tibia, con olor a pino, flores frescas y ungüento. Tenía la mano vendada y el cuerpo débil. Rowan estaba sentado junto a la cama, con ropa limpia, el cuello libre y los ojos rojos de no haber dormido. Cuando ella abrió los ojos, él tomó su mano con cuidado, como si pudiera romperla con un suspiro. «Hola, lobo comprado», murmuró Liora. La risa de Rowan salió rota y hermosa. «Hola, florista imposible». Maren se recuperó despacio. La culpa no desapareció, pero se volvió verdad dicha en voz alta, y eso permitió empezar a sanar. La madre Irena declaró ante el consejo. Los documentos del archivo fueron leídos públicamente, y las manadas del norte convocaron a Rowan para reclamar el lugar que le habían robado. Antes de partir, él llevó a Liora a su tienda. Flores Vale estaba destrozada. La puerta rota, el piso manchado, varias coronas pisoteadas. Liora intentó bromear sobre los daños, pero la voz no le salió. Rowan se arrodilló entre los pétalos caídos. No como rey, no como alfa, como el hombre que había sido encontrado encadenado y aún así aprendió a confiar en una mujer con tijeras de podar y rabia suficiente para desafiar a una ciudad. «No voy a pedirte que abandones tu vida para adornar mi trono», dijo. «Tampoco voy a fingir que el norte será fácil. Habrá consejos, enemigos, inviernos largos y gente que preferirá recordarme como monstruo. Pero si vienes conmigo, no será para caminar detrás de mí». Liora sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Rowan tomó una flor blanca del suelo y la sostuvo entre ambos. «Necesito que estés a mi lado, donde todos los que te llamaron deuda, florista pobre o chica sin poder tengan que bajar la mirada. Te quiero conmigo por elección, Liora Vale, hoy, mañana, cada luna que venga». Ella se inclinó, tomó su rostro entre las manos y lo besó. Afuera, la mañana empezó a iluminar Raven Hollow. Dentro de la tienda rota, entre flores pisoteadas y sangre seca, Liora entendió que algunas cadenas se rompen con fuerza, otras con verdad, y unas pocas con el valor absurdo de comprar a un lobo condenado cuando todo el mundo apuesta por su muerte. Semanas después, cuando Rowan Blackthorn cruzó las puertas del norte para reclamar su manada, Liora iba junto a él. No llevaba corona todavía. Llevaba una flor blanca prendida al abrigo y una cicatriz nueva en la palma. Eso bastó para que todos recordaran quién había roto las cadenas.